Colombianos, este lunes 10 de octubre, el presidente Gustavo Petro le jaló las orejas al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por un caso que el presidente ha catalogado como un caso que puede ser uno de los hechos históricos en la corrupción de Colombia, uno de los hechos de corrupción más grandes que hayamos visto en el país, porque con esto todo el mundo ha estado calladito y todos los gobiernos al parecer han estado callados y se han tirado la pelota uno a otro y nadie ha hecho nada y nadie ha dicho nada. Hasta ahora vemos al presidente Gustavo Petro alertando sobre este presunto hecho o hechos de corrupción, pero él lo comenta como algo de lo peor que probablemente haya sucedido en la historia. Y ustedes dirán, pero ¿qué pasó ahora? Porque tenemos un gobierno que llegó a manejar todo, pues al parecer con transparencia, y eso está llevando a que se denuncien todos estos hechos que han pasado en el país y los mismos uribistas crean que todo esto está pasándose en el gobierno de Petro. No, el gobierno de Petro lo que está haciendo es denunciar, pedir que se investigue, revisando todo lo que ha sido la historia de Colombia, porque acá entre partidos, acá entre los mismos gobiernos se han tapado toda esta corrupción y todos estos bandidos, así como lo oyen. Miren el tuit que publicó hoy el presidente. Le agradezco al fiscal general de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE. Esa dirección se liquidó por corrupción también, y hoy pues es la SAE la que está manejando. Ya Petro nombró a Daniel ahí en esta entidad, y Daniel pues llegó revisando todo y están buscando, identificando todos los bienes que han sido o que están en proceso de extinción de dominio o que ya se ha desarrollado todo el proceso y que están en manos del Estado para ponerlos a producir porque los tenían ahí quietos. Los pocos que hay inventariados y de los que se tiene conocimiento estaban ahí. Nadie hablaba sobre eso, no se utilizaban para reparar víctimas, no se utilizaban para recoger dinero, no se usaban para nada, más que para hechos de corrupción y política. Recordemos que la mamá de Iván Duque aparece en unos audios con el ex senador o el senador Mario Castaño, hablando sobre unos bienes en extinción de dominio que se podrían presuntamente utilizar para politiquería. Para eso los usaban. Pero llega el gobierno de Petro y empiezan a alertar sobre todos estos hechos. Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia. Y lo peor es que con esto, todos los gobiernos calladitos, hasta el mismo de Santos. Llega Duque, callado. ¿Ustedes veían a Duque publicando algo así? ¿No? A Duque no le interesaba que todo eso se supiera o llegar al meollo del asunto de todos estos hechos gravísimos, probablemente, como lo dice Petro y lo digo yo, uno de los hechos más grandes de corrupción de la historia de Colombia. Callado. Llega Petro y le jala las orejas al fiscal. Oiga, ¿usted qué ha hecho sobre esto? Venga, vamos para que se reconstruya el inventario de todos estos bienes en extinción de dominio. Necesitamos saber qué pasó, porque saben que la situación es grave. Porque resulta que llega la SAE en el gobierno de Petro y empieza pues a hacer todo el inventario, recibe todo lo de la SAE de Duque y pasó que muchos bienes están en papel solamente. Bienes de extinción de dominio están en solo papel, solo en archivos. ¿Dónde están todos esos bienes? No se sabe. Y muchos de esos bienes aparecen registrados dizque con un valor de 150,000 pesos, de 25,000 pesos, bienes de cientos de hectáreas, construcciones grandísimas en 50,000 pesos. ¿Qué estamos hablando? De lo que hacían los paras en su momento, que despojaban las tierras a campesinos y después iban y le vendían esas tierras en 25,000 pesos a ganaderos. ¿Estamos viendo algo parecido o qué? Bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Algunos medios informan al respecto. Dice El Espectador, perdón, el periódico El Tiempo, a ver si lo acerco acá, ahí. La polémica se debe a que, según el mandatario, no hay un inventario consolidado y veraz de los bienes que han pasado a la SAE por proceso de extinción de dominio. O sea, no hay un inventario como tal. Como les digo, hay miles de bienes que no se sabe a ciencia cierta dónde están y qué pasó. Y eso no es nuevo. Esto viene
de hace mucho tiempo, de gobiernos atrás, y se ha ido convirtiendo en una bola de nieve que a nadie le importaba y se han pasado la bola de nieve. También dice, la solicitud de Petro tiene un trasfondo que ha sido anunciado en los últimos días. De hecho, en un estudio de la Contraloría General de la Nación, que eso es lo que se viene, ese estudio de la Contraloría todavía no han sacado todo porque al parecer están consolidando los datos y verificando todo. Conocido por este diario, se lee que 88 registros en los que lotes y casas rurales fueron evaluados en no más de 100,000 pesos. O sea, donde una casa vale menos de 100,000 pesos, donde un lote rural vale menos de 100,000 pesos. Pueden decir 1,000,000, 2,000,000, dependiendo si está por allá en La Ñola, 1,000,000. O bueno, de pronto hay una hectárea, estoy hablando de hectáreas, ¿no? Una hectárea que vale menos, de pronto alguien dice, no, yo la vendo en eso, pero menos de 100,000 pesos. En ese aparte, el órgano de control toma como ejemplos una finca con 112 hectáreas por un valor de 64,000 pesos. ¿Ustedes ven en eso algo normal? No. Y un lote en construcción de 780 metros cuadrados por 4,300 pesos. Me imagino que saldrán allá a decir algunos, no, pero es que de pronto era un procedimiento, entonces necesitaban registrar esos lotes y los registraron por esos valores, pero es todo un procedimiento. Incluso se habla de un lote urbano en buen estado que cuenta con 99 metros cuadrados y que sale registrado por solo 1,318 pesos. O sea, qué desastre. Con razón. Nosotros veíamos que proceso de extinción de dominio, el montón de bienes se los quitaban a la mafia, todo eso sucedía durante décadas y uno decía, pero ¿qué hacen con todo eso? ¿Qué está pasando realmente con todos esos bienes? Por ahí algunos los remataban, por ahí otros hacían algo, una que otra cosa, pero la gran cantidad de bienes en extinción de dominio, ni idea. La Dirección Nacional de Estupefacientes fue desaparecida por escándalos de corrupción y ahora pasaron todos esos bienes al manejo de la SAE. La credibilidad de lo informado por la SAE queda mal parada porque en un garaje de 12 metros cuadrados ubicado en Bogotá, ubicado en el sector del centro comercial Unicentro, el registro da cuenta de que fue evaluado en 35,000 pesos. Otro de los hallazgos de la Contraloría tiene que ver con que la SAE tuvo un estimado de bienes inmuebles incautados en 2021 de 106,000 millones de pesos y aunque desde el 2019 el reporte ha ido mejorando, el órgano de control advirtió que aún no se cuenta con el 100% que debería reportarse para tener un mejor control sobre los posibles ingresos con que contaría esta entidad. Y ojo a esto, porque pues hay otras supuestas conclusiones. Por ejemplo, se advierte que la entrega del inventario de bienes por parte de la DNE, que es la anterior entidad que manejaba todo eso, a la SAE no correspondió con una entrega real y material. Se realizó de forma documental, lo que implicó desconocimiento del total de bienes, su ubicación, avalúo y estado físico. Aún hoy, luego de 8 años de haber recibido bienes por parte de la SAE, se siguen presentando casos de situaciones por aclarar de 509 bienes que se relacionan en 141 actas. Eso por un lado. El director de la SAE del gobierno Petro habla de otras cantidades. Pero vean, 8 años, no se ha solucionado nada. Y no tenían un registro real de todos esos bienes, sino papeles. Este bien es lo que se incautó, extinción de dominio, no sé qué. Un papel, eso era lo que tenían, archivos de todos los bienes en extinción de dominio. Y eso fue lo que le entregó el DNE a la SAE. Y ya, increíble. Entonces, Daniel Rojas, que es el nuevo director de la SAE, ojo a la explicación que da él. Estamos hablando de más de 19,000 folios que fueron entregados por la antigua Dirección Nacional, pero muchos de ellos se realizaron de forma documental y no de manera material, o sea, papeles, como les digo. Sin embargo, alertó sobre la situación de los bienes rurales. En total serían 5,584 predios que estarían en el limbo por la forma en la que se recibieron. O sea, 5,584 predios que están en el limbo, no se sabe nada de eso. Nos preocupa el estado del inventario actual de la SAE. Y lo bueno es que el gobierno
hace un verdadero trabajo, reciben esto y de una vez informan al país qué es lo que está pasando y cómo lo reciben.